Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030. Hoy nos vamos a dar un lujo. A mi lado, no, lo digo a mi izquierda, pero no por nada que ver con la política, simplemente es una cuestión real. Está a mi izquierda, ni más ni menos que el presidente del Foro de Desarrollo de las Ciencias y un poco el mentor de este envío tan importante que hace muchos años se viene dando. Así que, Miguel, bienvenido al estudio acá de Comedios AM 1220. Bueno, un placer enorme, Horacio, siempre felicitándote y agradeciendo tu apoyo, que algunos piensan que dura una hora y es toda la semana, antes, durante y después del programa. Y como bien dice Horacio, estamos tratando de colaborar en la instalación de políticas públicas a partir de un Estado hace muchísimos años desertor, ausente de las políticas públicas, especialmente en educación, salud, seguridad, administración de justicia, etcétera. Es decir, las políticas públicas que impactan sobre la población y que evidentemente no parecerían, para mí no parecen, estar en las primeras páginas de las agendas de gobiernos desde que se fundó el Foro para el Desarrollo de la Ciencia en el año 2004, sin perjuicio de periodos un poco más positivos que otros. Quiero agradecer, porque estamos llegando a los últimos programas del año, a los compañeros que nos acompañan desde 2004 y de 2013, cuando se crea el capítulo de salud del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, y que sabiamente el coequiper o el equiper, porque es el uno en la conducción de esto, Jorge Neira, se le ocurrió proponer al grupo Medeos y de vez en cuando lo funda, al cual estamos sumamente agradecidos porque tiene un compromiso con la ética, con la vida, con la salud y con los afectos. No sé si está por ahí Jorge Neira. Sí, Jorge, buenas tardes. Hola. Gracias, gracias Horacio, gracias Miguel, gracias por la palabra y fundamentalmente bienvenidos a Ricardo y a Daniel al programa de hoy. Y muchas gracias por lo que comentaste de Medeos hace tantos años ya. Bueno, yo adhiero. Hola, buenas tardes Buenas a tardes, todos. Ricardo y Daniel. Adhiero al saludo, perdón la interrupción, o la complementación de lo que decía Jorge. No manejo mucho acá el estudio, sino el que está a mi derecha. Pero este está a la derecha, bueno, en revisión, pero está tanto a Daniel Alvarado como al amigo Picha Iscorbe, genuino representante y gran luchador de hace muchísimos años, y nunca me olvido del gran amigo que nos conectó en la década, los principios del siglo, el gran amigo y ahora colega, o hace varios años colega, don Víctor Rodríguez. Jorge, ¿te parece que optimicemos los tiempos y...? Sí, cómo no. Bueno, gracias Miguel, gracias. Hola Richard, hola Daniel. Hola. Me gustaría que conversáramos algún tema, seguimos insistiendo con el tema de medicamentos. A mí el precio de los medicamentos me tiene un poquito complicado, ¿no? Porque me parece que como siga así, digamos, cada vez va a haber menos gente que pueda acceder al tratamiento completo, ¿no? Y entonces, les quería preguntar lo siguiente, ¿no? A la luz de este acuerdo con Estados Unidos, que desde el punto de vista económico es una necesidad, aparece una serie de requerimientos que Estados Unidos, parece que si uno pone en la balanza, este acuerdo con Estados Unidos tiene más requerimientos de Estados Unidos que nosotros, digamos, que los requerimientos de Argentina para Estados Unidos, y me parece que acá digamos, hay un tema muy interesante que es el tema de la importación de medicamentos, el patentamiento de los medicamentos y el tema de las patentes en sí mismo. Entonces vos, Daniel, que tenés tanta experiencia en esto y lo hemos conversado tantas veces,
Me gustaría que hicieras un resumen de lo que te parece y después con Richard avanzamos en el tema, cómo va, qué va a pasar con todo esto en el corto y el mediano plazo, a partir de este acuerdo, ¿no? Así que Daniel, Bueno, dale, empiezo y saludo a Roberto, que ahí vi que en el grupo había puesto un par de opiniones con respecto a que hablemos del precio del medicamento. sí, sí, Roberto siempre está, porque Roberto escucha, es una de las pocas personas que es Sí, fiel sí. al programa porque todo el tiempo está escuchando el programa y a mí me manda mensajitos y dice, pregunta tal cosa, pregunta tal otra, y yo se lo agradezco mucho porque la verdad que le agradezco el compromiso que tiene con el tema. Y el tema de medicamentos con Roberto lo hemos conversado muchas veces y por eso es que está tan interesado en el Pero programa. me permito felicitarte, Jorge Neira, por la corbata que lucís y al doctor Alvarado por la camisa. O sea, Vos porque no viste el sombrero del doctor Alvarado que tenía en la foto. bueno. ¿No lo viste con sombrero en la foto del coso? Ponele la foto, Daniel, para que lo vea. La cadena, A la ver, cadena, la cadena. ¿te Mirá, gusta ahí? mirá Muy Alvarado con bien. sombrero. Te lo podía prestar a vos, Richard. Para Alvarado el amor tiene cara de Bueno. perro. Ahora recién te veo, Richard. Richard, el año que viene iremos a hacer algo allá y en alguna bodeguita que vos elijas. Acá te extrañan las bodegas, amigo. Claro, obvio. Ahí tenemos que analizar los precios de la bodega. Sí. Están Bueno, baratos, dale, Darín. están baratos Mira, últimamente. digamos, esto lo hemos, Jorge, por el comienzo disparador que tiraste, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero nunca está de más. El tema, yo por eso a mí siempre me gusta englobar para que tengamos claro, sobre todo los oyentes, cuáles son los objetivos de una política o de una gestión en el suministro de medicamentos, que es la accesibilidad, el uso racional y la calidad. Justamente en el tema de accesibilidad está el tema precio. Y Argentina es muy especial en este tema de precios y verdaderamente hay medicamentos que históricamente o moléculas que históricamente han sido caras. En esto, en un país empobrecido, dificulta esa accesibilidad, pero también es cierto, y en el mundo está pasando, hasta en los países desarrollados, que los precios, sobre todo, todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología, está llevando a un problema de sustentabilidad de los sistemas de salud en todo el mundo. Dicho este marco, porque Argentina en esto no es la excepción, digo más, hasta sabemos que hay 8 medicamentos de terapia génica que cada uno de ellos valen no menos de 2,5 millones de dólares y todavía al país no han llegado. O sea que verdaderamente va a haber que ocuparse rápidamente y nosotros en el grupo, individualmente, en las distintas organizaciones, siempre hemos estado intentando tratar de llegar a ser más accesible al medicamento, pero bueno, el país, si querés después lo profundizamos, ha trabajado para que esto no suceda y como hemos hablado en otro momento, yo tengo una posición muy clara con esto, que tenemos un mercado, sobre todo en lo que tiene que ver con el alto precio, alto costo y o especiales, que no es transparente, al contrario, es muy opaco y ahí se benefician un montón de actores, desde el prescriptor al dispensador, a la logística, a la publicidad, a los congresos, hay un montón de actores que indudablemente para desactivar eso hay que empezar por una decisión política y una vez que esté la decisión política los otros actores podemos ir sumando, no, pero esa iniciativa todavía hoy no está. Y referido a lo Daniel, no puedo dejar pasar, perdón, como acotación positiva para que vos lo aclares, cuando decís se benefician todos los actores, para que quede muy claro, hay algunos que se benefician más que otros. Sí, el problema es que uno lo que tiene que tener claro cuando en la gestión de suministro de medicamentos, en una política nacional de medicamentos, no hablando de partidismo, sino No, de no, no. gestión,
es que el objetivo de toda política debe ser la gente. En este Exacto. caso, la salud de la gente y el acceso y uso racional del medicamento. Uno debe pensar desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, la gente hoy se siente totalmente desprotegida y el Estado, ya sea nacional, provincial, los legisladores, el sector político es responsable de esto. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos acercado propuestas desde ya estoy cansado de hablar de la creación de una agencia de evaluación de tecnología, una agencia de evaluación de la calidad, una agencia o no de salud, una agencia o no que tenga que ver con compras centralizadas, que tiene que ver con el uso de protocolos, o sea, una serie de razones que no se aplican y no se aplican con este gobierno ni se aplican con gobiernos anteriores, que es lo que hace que hoy uno no puede entender por qué, existiendo ya hoy la tecnología que ha avanzado, la información, hay libros, por eso yo hablo de alto precio y no alto costo, donde está muy claro que uno tiene que defender, o por lo menos en el caso mío estoy de acuerdo con que se reconozca la investigación y desarrollo, pero cuando uno ve lo que sale esa investigación y desarrollo y el tremendo dinero que se llevan sociedades anónimas que hoy son los laboratorios multinacionales, es muy claro que cuando llega al público, el público no tiene nada que ver. Y en el caso nuestro, y fundamentalmente del ambulatorio, también lo que ha aumentado un montón, y esto en salud no se puede desconocer, que es el gasto de bolsillo. Entonces, Eso, Daniel, sin hablar del sobreprecio de la corrupción, ¿no? Que no, es no, algo es que esto es yo, que se yo no agrega, tengo ¿no? Porque ninguna duda, Jorge. Yo no yo lo que tengo decía es, ningún... lo que No, decía es, además del alto precio del medicamento, por lo que vos decís, está el sobreprecio ¿no? de la corrupción, que es lo que hace que no sea te más caro quepa, incluso que lo que vende el laboratorio. no te quepa ninguna duda. ¿Por qué? Porque, bueno, si en un país como este, alguna vez también lo hemos hablado, existen 400 droguerías. Ahora, si vos me decís Claro. droguerías integrales, entre 4 y 5 tienen el 75-80% del mercado. ¿Qué hace el resto? La Y mayoría de las hace, droguerías, yo creo que a Ricardo le debe pasar lo mismo, que nosotros estamos en la farmacia permanentemente, y más, la mayoría de las droguerías ni las conocemos. Esto está armado para un sistema que es totalmente opaco. Entonces, claro. ahora, ¿se puede solucionar? Sí, esto hay medidas como para... Pero el tema es que nadie da el puntapié inicial, ¿por qué? Porque justamente, y hoy está en todos los diarios el tema del sobreprecio en Osprera, el sobreprecio en IOFA, el sobreprecio de la agencia de discapacidad, y así podemos seguir. Fíjate que IOFA tiene una deuda, no sé de cuántos millones Sí, de cuántos millones, ¿no? Y y que se fue incrementando. esa deuda que tiene el financiador no lo tiene inclusive ni con las farmacias, en cuanto a que las farmacias no son parte de ese gasto, porque ese gasto es directo, No, justamente claro. donde a partir del comienzo de este gobierno, independientemente de lo partidista, pero sí le permite a las droguerías la facturación directa a pacientes y obras sociales, que como el país es federal y la salud es federal, en algunas provincias esto no se aplica. Pero digamos, esta idea de la cantidad de droguerías que existe, la cantidad de congresos que existe, la cantidad de productos, el prescriptor, primero que en muchos de los casos no es especialista de la afección, digamos, del diagnóstico, Claro, eh, de la especialidad que tiene, que tendría que que indicar tendría que esa. hacerlo, tampoco usa protocolos. Entonces ahí tenemos nuestro presidente que está sentado con un hermoso saco azul o celestito. Como abogado sabe que también los recursos en vano es terrible, y la mayoría de los comienzos de la prescripción de estos medicamentos saltan los protocolos, no recetan el primero que está en la lista, comienza el tratamiento, que son gratis para el paciente, en el segundo, es decir, con el segundo medicamento o el tercero en protocolo. ¿Qué sucede? Una vez que comenzaron con ese protocolo, después el médico, con
abogados y demás comienzan a pedir ese medicamento que es mucho más caro que el primero que estaba en la lista, y el juez en 24 horas decide que se le tiene que dar el que ya empezó a tomar. El que empezó a tomar no demuestra, y esto lo hemos visto en muchísimos casos, una real beneficio. Sí, lo que tiene es un no beneficio para el resto de la comunidad, porque sale carísimo. Entonces, normalmente estos medicamentos tienen el 100% de cobertura y lo tiene que abonar o el financiador por un lado, ya sea una prepaga o una obra social o el PAMI, o lo tiene que abonar el mismo Estado. Entonces, uno de estas cosas que la hemos hablado tanto, Ahí donde aparece, Dani, la corrupción del tema de que parte del totalmente. Estado tiene gente que trabaja en los dos lugares y se arman, digamos, el negocio, es un negocio paralelo, digamos, ¿no? Es un negocio que está, digamos, incrustado en el sistema. Entonces, yo siempre digo que, y le decía a Miguel, ¿no? Yo creo que el sistema de salud nadie lo quiere arreglar porque todo el mundo tiene algún beneficio del sistema de salud tal como está. Entonces, si vos ordenás el sistema de salud y achicás la cantidad de obras sociales, achicás la cantidad de droguerías, achicás la cantidad de corrupción en todos los intermediaciones, ponés un límite al precio del medicamento, va a haber gente que va a dejar de ganar plata. Perdón, Mira, perdón, es Daniel. 100%. Lo único que para no... La respuesta, vos hiciste el disparador con lo de Estados Unidos, que tengo también mi opinión, pero Ricardo también la tiene, así que le doy la entrada a él porque este tema también él lo maneja muy bien, No, sí, pero sí, justamente. está Por eso decía relacionado con... que vos hicieras la introducción y que Richard nos dejara cómo seguimos, cómo sigue esta ¿Puedo, historia. puedo hacer un pequeño agregado? Sí, claro. Daniel, vos sabés cómo, no solamente de lo personal, sino como desde el grupo, condenamos todo lo que sea las industrias del juicio, de la cual forma parte también los amparos y con sus medidas cautelares, que los jueces, ejerciendo no ya la condenada medicina a la defensiva, sino la justicia a la defensiva, protegen su cargo y su posterior jubilación muy jugosa. Esto lo condenamos totalmente. Por eso, vos mencionaste bien, la creación de la agencia es un tema que es prioritario, imprescindible, urgente. Yo me animo a tirar para que debatamos en el programa en los temas de salud, porque ya el diagnóstico lo hemos superado durante muchos programas, esto que mencionó Daniel y Jorge lo ratificó. ¿Hasta dónde debe llegar la libertad? Porque ahora se habla mucho de libertad, yo digo, en salud, para terminar con los nichos de corrupción. Corrupción intelectual y material, las dos. O sea, la perversidad de impedir el acceso, de no darle importancia al rol del paciente y familiar que está esperando con angustia alguna solución, más el tema del cohecho o la ganancia sin límites. Me gustaría, que en algún momento del programa debatamos hasta dónde debe llegar, porque me parece que este es el núcleo, por lo menos de este gobierno, y no lo hablo como juicio de valor peyorativo, pero me parece que en 2 años, si bien la herencia fue muy pesada o es muy pesada, me parece que el gran debate, si ustedes coinciden conmigo, es hasta dónde el Estado está interviniendo o debe intervenir. En los temas que tocamos hasta ahora, hoy en 10 minutos, ustedes ya desnudaron la necesidad de fijar los límites de esa libertad política, que muchos podemos coincidir en otros aspectos, pero por ejemplo recién se acaba de presentar en un procedimiento de crisis Osprera. No sé, acá tenemos sabios en el grupo que procedimiento de crisis en obra social no es mi tema, pero a las empresas privadas hoy se presenta Osprera, lo cual significa eventual perjuicio al personal, al afiliado, o sea, definamos cuando podamos, si no es hoy, por lo menos empecemos, hasta dónde debe llegar la intervención del gobierno. Y acá
va la pregunta concreta tanto para Aiscorbe como para Daniel, para Jorge. ¿Ustedes ven un Estado que esté priorizando esto que es tan no solamente importante, sino urgente? No hay una gestión de prioridades. No quiero alargarlo más. No hay una política de prioridades. ¿Qué opinan? Richard. En principio, bueno, a ver, si uno mira, como dijo Daniel, todo lo que se viene, que es una de las preguntas que hicieron. En el mundo hay 1.200 nuevas drogas de investigación, es decir, que van a haber 1.200 nuevos medicamentos en diferentes etapas, de monoclonales, de genéticos, de biogenéticos, y todo eso sabemos, como dijo Daniel, que va a impactar de manera tremenda. De esos, la mitad por lo menos y más son en Estados Unidos. Vos preguntaste cómo impactaba el acuerdo con Estados Unidos. Bueno, eso nos va a impactar, seguramente, porque esos medicamentos van a entrar aprobados por la FDA en algún momento a Argentina, y eso, bueno, en definitiva va a impactar. Este tema de la libertad, y ahí ustedes conocen que la libertad de uno comienza donde termina donde comienza la del otro. Acá hoy día estamos sufriendo el caso de la obra social de vitivinícola, un juez que determinó por amparo el embargo de las cuentas de la obra social por un tema de un medicamento que no fue cubierto y que cuesta un monto muy importante de dinero, y en este momento nosotros prácticamente estamos sin cobrar las farmacias y prácticamente a punto de cortar el servicio de ambulatorio a la obra social vitivinícola. Entonces, esto refleja que, por un lado, está el medicamento de una persona que seguramente lo necesitaba, la obra social no está en las condiciones de pagarlo, y por otro lado está lo que necesitan un conjunto de afiliados que la obra social tenía la plata para pagar eso y no lo puede pagar. Entonces, es el tema que planteabas vos, Miguel, de qué es lo primero, el huevo o la gallina. Y acá, en una Argentina quebrada, en una Argentina en crisis, hemos debatido si hay que reformular el PMO. De hecho, lo planteó el ministro de Salud de Mendoza. ¿Cómo reformulamos un nuevo PMO? En Mendoza se dio la situación de que el Estado provincial generó una comisión de evaluación técnica. Esa comisión evaluó que un medicamento de la obra social de X precio para una patología determinada, de un paciente que la obra social le proveía X medicamento, el médico le había pedido, con la misma droga, por supuesto, otro medicamento. La evaluación de la agencia tecnológica determinó que ese medicamento cumplía con las mismas condiciones, y el juez determinó que se le diera el medicamento más barato. ¿Más? Y esto ya es un antecedente muy importante, creo que muy importante para el camino que hay que recorrer en ese sentido. Por eso, lo que siempre decimos, esta agencia de evaluación técnica, que la resisten los laboratorios estos multinacionales, porque ahí hay una resistencia muy fuerte, hay un lobby muy fuerte, evidentemente que tiene un impacto y que va a impactar justamente en buscar el precio de aquel medicamento que pueda la obra social pagar para que el paciente pueda realizar su recuperación de la salud o su tratamiento. Richard, una cosita antes de lo que vos decías. Vos decías que con el tema del acuerdo con Estados Unidos va a haber una mayor cantidad de oferta de nuevas drogas.
pero Estados Unidos tiene límites para el precio, digamos. Yo hace poco escuché que Trump propuso que ningún medicamento de Estados Unidos podía costar más caro que en Europa. En el Y acá eso Medicare, no pasa, porque acá eso no pasa, en porque los medicamentos que nosotros vendemos acá son más caros que los americanos. en el Medicare. Sí, está En bien, aquellos pero digo, productos que el Estado provee a las Fuerzas Armadas y a los jubilados y al sector de indigentes. Pero no lo otro está liberado, entonces ahí vos tenés un problema. claro, sí, sí. Que no es lo que pasa en otros países, que no es lo que pasa en Europa, donde hay una regulación, donde hay reglas claras, donde los laboratorios se someten a esas reglas y no generan este tipo de lobby, ni este tipo de conflicto. Porque acá hay una situación que dijo Daniel. A ver, si yo tengo X medicamento de alto precio, ¿sí? Que si yo lo voy a comprar me cuesta 1.000 y que resulta que a la obra social se lo venden o de 1.000 se lo venden a 400 pesos. ¿Cómo es el tema, hermano? Bueno, pero fíjate Porque vos, es si lo que yo siempre digo, ¿no? Vos vas a la farmacia como usuario, a vos te cobran el 60% del valor. Pagar, ¿por qué yo tengo que pagar 600 pesos más de lo que Claro. está pagando la obra social? Entonces, Sí, sí. acá el gobierno tiene que sincerar el precio, tiene que haber un llamado acá a sincerar los precios. Mirá, nosotros estamos negociando el convenio de la obra social provincial. Y este es el tema central de la discusión, del cual nosotros prácticamente no damos la prestación, o muy poco a esa prestación, pero hemos estado hablando con el presidente de la obra social y el tema es que en licitación la obra social ha comprado a un precio, en algunos casos, Ricardo, 80% más disculpame. barato que el precio. Si podemos, tenemos que ir a un corte y Bueno, continuamos después del corte, reconéctense inmediatamente y seguimos, si les parece bien. ok. Vale. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Continuamos con Políticas Públicas 2030 luego del compromiso comercial
Bueno, ya lo veo a Jorge y a Daniel. Ricardo, no sé si ya está conectándose. Bueno, podemos continuar, Jorge. No, yo lo que decía Daniel, digamos, a mí me parece que por lo menos en Estados Unidos algún tope hay, por lo menos Sí, para, sí, para que sería lo equivalente al PAMI, digamos, ¿no? Y sí. uno tampoco sabe a cuánto compra el PAMI, pero me parece que estas estructuras intermedias, que son las que gerencian el sobreprecio, mientras sigan estando presentes estas estructuras intermedias, siempre los medicamentos, porque acá tenemos un precio del medicamento que lo pone el laboratorio, que es una cosa discrecional, le pone el valor que les parece que tiene que poner. Y no sé qué vinculación tiene entre el precio final y el costo del medicamento. Es decir, es el costo más, yo supongo que debe ser el costo más muchas veces, ¿no? Mira, el tema es así. En la década del 90, el precio del medicamento lo fijaba el Estado. A partir de eso, de varios años ya que llevamos a la fecha, se desreguló y el precio en este país lo fija el productor. Claro, Eso no es ni bueno ni malo en sí, pero sí hay que tener instrumentos que permitan una, entre comillas, una competencia sana. Y siempre pensando que el medicamento es un elemento de prevención, de curación y de mejoramiento de la calidad de vida y no solamente, como se toma en este momento, un elemento de mercado. O sea, no es claro. un par de zapatos, una camisa. No es un Eh, artículo sanitario que si querés te lo compras y si no, no. Exacto, acá no hay alternativa. Entonces, dentro de eso, en ese momento se implementaron muchos instrumentos, como fue la prescripción por DCI, la sustitución, los precios fijos, los precios positivos o negativos, la aprobación de moléculas que tengan evidencia científica en su uso, precios de referencias y un montón de elementos más que nunca se cumplieron. Ya sea en obras sociales, en PAMI, en PREPAEN, no había. Se hablaba de formularios de principios activos y no de marcas, pero bueno, esto no sucedió nunca. Y hoy, ¿qué nos encontramos? Que justamente por un problema, por un lado, del empobrecimiento del país, pero es cierto que hasta en moléculas que son clásicas, tradicionales, y no estoy hablando de alto precio, los medicamentos en este país son más caros. Vos hablabas de Estados Unidos, de Canadá, pero te puedo hablar también de España, digamos, de los anglosajones. Europa, O de sea, todo el país, de todo el mundo. tal cual. Entonces, ahora, ¿quién define? Por eso yo siempre empiezo hablando que esto es, la decisión es política en un país democrático. ¿Y por qué es política? Porque digamos, acá los responsables fundamentales del gasto, y si lo volvemos a llevar a lo que Ricardo un poco estaba diciendo con los medicamentos de alto precio, pero los responsables del gasto es de bolsillo y o quien financia. ¿Y quiénes financian? El PAMI depende del Ministerio de Salud de la Nación, o sea, del presidente. En la superintendencia, que es quien controla, están las prepagas y las obras sociales nacionales, otro arriba de 20 millones de personas. ¿Quién lo controla? El Ministerio de Salud de la Nación y el presidente. Las obras sociales provinciales, 7 8 millones de afiliados. ¿Quién los controla? La parte No, política, los gobiernos provinciales. Después nos quedan ahí algunas obras sociales de las universidades y demás, IOFA y demás, 1 millón de personas. El resto, el 40% que no tiene cobertura, ¿quién los representa? El ministro de Salud de la Nación. Entonces, en el tema precios, uno tiene que tomar esa decisión, ahora es transparente. Nosotros hemos tenido, y dentro del grupo nuestro, ha estado Luis Servino en la super, y lo primero que hizo es blanquear el sistema de compra. Claro. Y era abismal, el mismo medicamento, la misma molécula tenía sobreprecios por un lado, por el medio, para abajo. Entonces, esto hoy, antes se podía, qué sé yo, bueno, entonces ahora no se puede. Es una decisión política y todos los que estamos en esto nos tenemos que comprometer a tener exactamente lo mismo, porque acá hay un responsable de esto que es el Estado. Y el Estado, y yo ahí hago un juego de palabras, entiendo lo que dijo Miguel y entiendo lo que dicen todos en el tema del Estado ausente. Si el Estado está, si está ausente porque tiene una política a favor de estar ausente y no es un juego de palabras.
Entonces, cuando el Estado desregula y cree que el medicamento es una golosina o un par de zapatos, bueno, está decidiendo, está interviniendo de una manera. Ahora, que a mí, por supuesto, eso yo no lo comparto. Ahora, que lo pueda, que si el Estado le interesaría verdaderamente esto, a transparentar el mercado, y bueno, que tome ya medidas concretas que tienen que ver con todo esto que uno viene hablando desde hace mucho. Y no solamente hablando, sino que se ha escrito y se ha presentado. Ahora, no es solamente el Estado o quien decide políticamente, no es solamente el ministro de Salud de este momento o el presidente de este momento, porque nosotros hemos vivido y ha habido legisladores que han tomado posición en contra o pateando el tema de la agencia de evaluación de los distintos colores que uno quiera, y el sindicalismo por todos lados. Y acá, cuando hablamos de corrupción, hablamos seriamente de corrupción. Entonces, ¿cómo mejoramos la corrupción? Y bueno, ¿cómo lo hacemos más transparente? Bueno, decidamos si el medicamento es un bien social, un bien de la sociedad, o un bien de mercado. Si lo hacemos bien de mercado, fíjate vos, Daniel, que esto que vos decís, cuando se empezó la desregulación del precio de los medicamentos, ¿a quién se acusó del precio del medicamento? Al que tenía la lapicera. O sea, sí, nosotros, a los profesionales médicos. Y vos fíjate que si yo, es probable que el profesional médico haga indicaciones exageradas, me consta porque lo he visto, pero si vos ves digamos, el impacto que eso tiene en el costo, debe ser una minucia, ¿no? Y sin embargo es fácil identificarlo porque, claro, parece que el precio del medicamento es porque el medicamento está recetado especialmente para tener un negocio de quien lo prescribe. Y a mí me parece que esto es para pasarle por arriba, porque eso le pasa por elevación a todo esto que vos comentás, ¿no? Tal cual. El otro día estábamos hablando con Héctor Santander y me decía que en la UAS hay como están haciendo un proyecto de generar producciones locales de medicamentos, ¿no? Así como la famosa aspirina SAN del ejército. Sí. A mí eso siempre me dio cierta resquemor en el sentido de los controles, ¿no? Esto es lo mismo que pasa con los medicamentos producidos por ministerios en las provincias, digamos, independientemente que la provincia por ahí puede tener una estructura que sea mejor que ANMAT. Pero, ¿cómo aseguramos ese tema? ¿Cómo aseguramos lo que siempre comenta Daniel, la otra pata, digamos, además del acceso y el precio del acceso, digamos, que es la calidad, la dispensa y la calidad, ¿no? ¿Cómo se asegura la calidad contra todos estos proyectos que con el afán de dejar de mirar para donde hay que mirar, que es lo que dice Daniel? Porque si uno quiere modificar las cosas, lo que hay que hacer es lo que dice Daniel, ¿no? Si no lo hacen es porque no quieren. Entonces empiezan a buscar alternativas. Una alternativa, bueno, produzcamos nosotros los medicamentos para hacer algo más barato. ¿Eso vos lo ves así? ¿Vos que tenés tanta experiencia en el tema? Ahí le voy a dejar la palabra a Pichi, a Ricardo. Sí, por eso para Pichi. Eso para Pichi. Cuando uno gestiona la parte de la accesibilidad, que estamos hablando de precios, la producción pública es una herramienta. No la estoy desconociendo. No, tú tampoco, ¿eh? Es una herramienta. Ahora, la Argentina tiene laboratorios de primer nivel de calidad, tiene logística de primer nivel de calidad y tiene farmacias de primer nivel. Hoy lo que se está, porque para mí se está haciendo desde una óptica que no comparto, tratando de destruir algo que está bien. Entonces, si la Argentina es líder, o era, no sé si hablar en pasado, líder en el mundo en el tema de medicamentos, no es fácil llegar a tener calidad de medicamento y tener un organismo como ANMAT. Y sin embargo, Argentina lo tiene y está a primer nivel del mundo. Ahora, si hay que mejorar, sí hay un montón de cosas para mejorar. Esto, por ejemplo, del precio y demás. Ahora, no derrumbamos, no tiremos por la borda lo que está bien. Es decir, bueno, por eso la pregunta para Pichi, la pregunta para Richard es justamente, esto no es mirar al costado, no es mirar para otro lado o tratar de hacer algo, digamos, para no querer ver lo que se está diciendo, digamos, que es un tema mucho más profundo. A mí me parece riesgoso porque hay una cosa que es la costo efectividad del medicamento que por ahí nadie tiene en cuenta, que es cuando proyecta cosas, sobre todo los que no están como nosotros relacionados con la medicina, como ustedes y como nosotros,
que es que un medicamento que no tenga efectividad clínica termina saliendo más caro, porque es una carga que se le genera, ni hablemos del paciente, al paciente no le resuelve y además le genera más cargo al sistema de salud porque tiene que atender más complicaciones. Entonces, esto voy, digamos, a que si uno no asegura la calidad, como bien dice Daniel, que nosotros eso era algo que lo teníamos ciertamente arreglado, estos proyectos de generar medicaciones más baratas, no tienen ¿qué riesgo le ves? ¿No? Y además la segunda pregunta sería, ¿esto que se hace no es para mirar para otro lado en lugar de mirar donde hay que mirar, que es la corrupción? Bueno, acá hubo un presidente. Te dice fácil, Richard. No, no, había un presidente que decía que todos los hombres son buenos, pero cuando se los controla son mucho mejores. Así que con eso creo que te contesto, es decir, no controlar en este tema cuando, mira, y con todo lo que ha pasado, si vos analizás, eh, yo miraba una serie que se llama Narcos en México, Sí, vos analizás eso y entendés el mundo. claro. Ahí compraron la política, compraron las Fuerzas Armadas, excepto la Marina, y habían copado y comprado hasta parte de la DEA y la Embajada y el Consulado de Estados Unidos, que le permitía hacer cosas que vos decís, esto no puede ser. Claro. Eh, Lo mismo pasó en Colombia con... lo mismo pasó en Colombia y esto se extendió al mundo. Claro. Entonces, vos decís, che, no hay que transparentar las cosas. Nosotros cuando sacamos la modificación de la ley de ejercicio profesional farmacéutico en Mendoza, justamente eliminamos la sociedad anónima porque los legisladores entendieron que si el Estado es el que maneja el derecho a la salud y el Estado delega en quién va a manejar los medicamentos, debe estar absolutamente identificado quién maneja eso. Ahora, Claro. yo creo que eso debería ser también para las droguerías, también para las laboratorios, y para toda la cadena que interviene en el sector del medicamento. El Estado debe saber quién está manejando porque aparecen fondos de inversión, aparece todo esto que cosas nuevas, fideicomisos, y vos no sabés quién está atrás de eso. Sería trágico que estuviera este tipo de gente financiando todo eso. De hecho, se habla, no sé si es así, que en el tema del fentanilo este muchacho o tenía ligación con ese sector, ¿no? Claro, no, cuando vos hablabas de eso, yo estaba pensando justamente en ese tema, ¿no? Bueno, entonces el Estado no puede estar ausente de eso, el Estado tiene que transparentar, no puede ser la libertad por la libertad misma. La libertad se logra cuando vos tenés un control que te permita saber que lo que vos vas a tomar está bien hecho, está bien elaborado, ha pasado todos los controles y vos sabés que lo tomás, que es un medicamento seguro. Un expresidente nuestro que falleció decía que el medicamento es un veneno a dosis terapéutica. Sí, bueno, ese es un Y viejo proverbio. Claro, es un viejo proverbio, a ¿no? partir de esa base, es un veneno, tenés que tenerlo con todos los controles que corresponden, porque si no puede hacerle un daño a la gente. Mirá, te comento, cuando yo era presidente de la Confederación, hicimos un estudio y le dábamos un caramelo a la gente que lo habíamos envuelto en una cajita que parecía un medicamento y la gente se lo tomaba. Podríamos haber envenenado toda la capital. No sé si le hubiéramos hecho un favor al país, pero ciertamente era una locura. Es decir, la gente consume cualquier cosa, por eso es que quienes tienen la responsabilidad de asegurarle que eso que consume sea lo correcto, sea lo que tiene que consumir, que responde a todos los controles, bueno, es el Estado y el Estado no puede estar ausente. Dejémonos de jorobar con este tema de que la libertad y la libertad, carajo, no, flaco. La libertad termina donde comienza la otra, la del otro. Entonces, ordenemos las cosas como son
con sentido común. Mira, lo que le falta a este país, esto lo estoy discutiendo con mis amigos, es sentido común. El sentido común te dice que vos, para un medicamento, tenés, tenés una serie de gente que son responsables de ese medicamento, que son los que te garantiza que esa droga ha sido bien ha cumplido con las buenas prácticas de elaboración, que ha cumplido con las buenas prácticas de manufactura, con las buenas prácticas de conservación. Eso para llegar al paciente. Ese sentido común es lo que no tiene alguna gente que se mete en este tema del gobierno y que son unos burros sanitarios que no se tendrían por qué meter en este tema. Es el menos Sí, común de tal los cual. sentidos. Yo creo exactamente lo mismo. Me quedé pensando en el tema del remedio con veneno. Eso es una cosa vieja porque la palabra farmacón en griego es polisémica Tal cual. y quiere decir por un lado remedio, algo curativo o encantador y veneno, ¿no? Y esa es una cosa de Paracelso. Paracelso decía que la diferencia entre el remedio y el veneno era la dosis. Tal cual. Lo cual todos sabemos que es así, porque por eso existen las intoxicaciones. Yo creo que a mí me parece que esto que vos decís es fundamental y yo siempre discuto qué significa un estado no presente, ¿no? Porque un estado puede no estar presente en el mercado, pero sí tiene que estar presente en la regulación. Hay cosas que son inherentes y como vos decís, hay mucha gente que cree que desregular, de decir, bueno, andá y comprarlo al precio que te lo venden. Eso no es así, digamos. Hay responsabilidad del Estado que tiene que ver con el acceso al medicamento de las personas. Si no se puede, digamos. Y en la medida que esto no tenga un límite, digamos, yo creo que aparecen estas alternativas que yo creo que es como decimos, ¿no? Esta alternativa de generar una droga, yo te voy a vender una aspirina, cuando yo no hice la colimba, ¿no? Pero roté por el hospital militar como residente, y un chico me decía, no, vos te compras una acá, te tenés que tomar 7 porque no, no funciona, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver, digamos, con qué calidad estás vos tomando. Este es el famoso el medicamento para la suegra o para la madre. Vos le compras a tu vieja el mismo medicamento que a tu suegra. Bueno, eso es exactamente lo mismo, ¿no? Y a mí me parece que alguien tiene que ser que el medicamento que vos comprás le sirva a tu suegra y a tu vieja. Y que no importa para quién se lo comprás, sino que importa el medicamento que vos comprás. Que esto tiene que ver con la Claro. ley de genérico. Antes, ¿Sí? antes de ANMAT, antes de que apareciera todo este tipo de cosas, acá había una famosa aspirina que se llamaba AAS. Claro. Así como la tomaba, así como la defecaba. Mirá, en el tema medicamento, en el mundo es así. El laboratorio es el responsable de la calidad y el Estado de controlar. Claro. Es decir, esto sucede en cualquier, no importa la ideología o el sistema económico que uno tenga. Obvio. Cuando se crea ANMAT, que también un integrante de este grupo era el número uno en el Ministerio de Salud, cuando se crea ANMAT, se crea por una serie de cuestiones que tenían que ver, ¿te acordás del propóleo? Tuvimos el tema del Sí, sí, vino. claro. Claro. Pero en ese momento el 12% de los medicamentos que se comercializaban en el país, el 12% eran falsos. Claro, sí, sí. Argentina estaba en una lista en el mundo como proveedor de falsificados. A través de ANMAT y con los años, llegó hoy a ser un referente a nivel americano de Estados Unidos para abajo, un referente que está en los niveles de la FDA y la EMA en Europa, y eso se consiguió a través de los años. Es Sí, decir, sí. a nadie se le ocurriría, si a alguien se le ocurrió que por ahí, a Sturzenegger se le ocurrió que por ahí no era necesario hacer control. Esto no sucede en ningún lado, en No, ningún por eso. lugar, como decía Ricardo, y sabiendo tanto Miguel como vos la lógica que tiene, a nadie se le ocurriría esto. Es decir, hay un precio alto del medicamento que hay que bajarlo por un tema de accesibilidad, sí. Busquemos lo que hay que solucionar en ese aspecto, en donde lo primero que hay que pensar en el recurso humano, tanto del que prescribe como que el dispensa, y todos los actores que están dentro también lo hemos hablado, sentar a todos los actores que están en este tema. Ahora, está muy claro que el Estado, el rol que tiene es, luego de todo eso, fijar una política que sea muy clara y que defienda esa calidad, que no se ponga en riesgo la calidad, como el uso racional,
y que mejore la accesibilidad, que hoy es un problema en el mundo, no solamente en la Argentina. Estoy de acuerdo que eso es un problema en el mundo el tema de la accesibilidad, porque me parece que también hay excesos en la accesibilidad, ¿no? Hay excesos de que uno tiene que hacer lo último, digamos, porque es lo que, por la duda, y además de eso, Totalmente. digamos, cualquiera puede indicar cualquier medicamento. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esas cosas hay que limitarlas. A mí me parece que es riesgoso incluso para la gente que se embarca a veces en programas terapéuticos que no le sirven para nada o que le sirven para un pequeño plazo. A mí me parece que esas cosas hay que modificarlas, pero eso es más fácil de modificar que el resto, porque mientras nosotros hablamos de todo esto, y mientras hay gente que quiere producir localmente medicación, con los riesgos que eso lleva, me parece que es como que nadie quiere terminar de ver este tema de por qué hay 400 droguerías, ¿no? Si vos me decís, ¿se necesita 400? No, pero a veces las 400 son porque se presenta una y se presenta 4 o 5 de las otras que seguro que no van a ganar, porque está arreglado que se presenten así. Esto es lo mismo No, porque hay 330 no, obras no, no, sociales. no. Pero hay un ¿Eh? problema. Hay un Entonces, problema. Estas dale. 400, para un poquito. Acá se está dando un fenómeno. ¿Y por qué todas las 400 droguerías? Hay muchas cadenas de farmacias que tienen su propia droguería. Claro, Muchas cadenas de farmacias que tienen su propia droguería. Esto hace que engrose el número de las droguerías, ¿sí? Que proveen eh, a sus propias farmacias, pero que además no ha mejorado la competitividad del precio, solamente el precio de venta libre, no de lo demás. El precio claro. subsidiado a la seguridad social es único. Entonces, ahí hay un tema a discernir, ¿sí? Que es muy importante. Pero Después se hay necesitan esas 400, se necesitan esas 400 droguerías. no, para nada. Y tampoco tenés por qué tener una droguería para un único producto que Claro, entra de forma exclusiva cuando debería estar en cualquier droguería para todo el mundo y no que la comercialice esa droguería y te ponga el precio esa sola droguería. Ese es otro tema que debería discutirse. Mira, acá el Richard, tema, ¿y la droguería estamos cuánto hablando la de este ley? tema precio, te quiero decir lo siguiente. Los laboratorios a la salida del 2023 con el nuevo gobierno hicieron dos cosas. La primera, acompañaron la inflación, o pusieron el precio de la inflación, pero después le pusieron el precio y una supuesta devaluación que no fue tal, o no fue de ese impacto. Claro. Este gobierno tendría que haberlo llamado a decir, señores, ustedes lo que han hecho me lo vuelven al precio de la devaluación real, no de la que ustedes decían que iba a pasar. Eso no ha pasado. Eso tiene hoy lo que venimos remando del impacto terrible que hubo en el precio del laboratorio a diciembre del 2023 y el Exacto. aumento terrible que hubo en el precio del laboratorio de diciembre del 2023. ¿Cómo no va a tener un Estado que diga, no, flaco, esto vos le estás metiendo la mano en el bolsillo a la gente? Eso tiene que ser así. Y no lo han hecho. Es una cuestión de decisión política y nada más. Perdón, Pichi, te felicito a todos, por supuesto, pero estos últimos conceptos son de una persona que sabe y valiente, y hay que decirlo. Las autoridades de salud, sean nacionales o provinciales, tienen obligaciones que no son las simplemente del mercado o de la libertad. Esto hay que diferenciarlo de la venta de otros productos. Claramente la salud hoy no está siendo tratada como un bien social. Esta es porque ustedes se debaten en los extremos del prescriptor, del dispensador, luchando con la salud de la población. ¿Quién está preocupado hoy por un sistema público, o sea, estatal y privado complementario, de una salud donde haya acceso? Porque creo que el medicamento representa, por eso quiero conocer en los pocos minutos que nos quedan, la última opinión de ustedes. El medicamento, a mi criterio, representa digamos, el ejemplo del acceso, el ejemplo de la cobertura, el ejemplo de la calidad, como ustedes lo vienen diciendo, porque si no, este programa hoy traspasó claramente
el diagnóstico para la solución. La solución es que las autoridades sepan que no están en un simple mercado. O sea, esto es una obligación social que la Constitución Nacional protege. Quiero saber si ustedes coinciden filosóficamente. Antes quería Miguel decirle, justamente en base a lo que terminaba hablando Richard, acá nos manda Roberto una nota que salió y que dice: Donald Trump dio un ultimátum de 60 días a las farmacéuticas para que bajen sus precios enormemente inflados. El presidente advirtió que usará todas las herramientas del gobierno si no se garantiza el acceso a medicamentos más accesibles antes del 29 de septiembre. O sea, retrotraer los precios del 29 de septiembre. Claro, para nosotros que siempre tenemos el tema de la inflación, parece que esto sería complicado. No es así en Estados Unidos, pero fíjense que hay como una necesidad, y estamos hablando de un presidente que es un presidente, que no es un presidente, digamos, que no tenga en cuenta el tema del mercado, ¿no? Celebro que Donald Trump coincida conmigo. Nos queda menos de un minuto. Menos de Coincida conmigo. Déjame. Tenemos menos de un minuto, a ver si hacemos una ronda entre ustedes tres, por favor, porque no... Yo se lo paso a Daniel y a Bueno, lo mío cortito para cerrar todo esto que estábamos hablando. Las bases de cualquier gestión en medicamentos y en salud debería ser la equidad y debería ser la calidad. Cuando yo comento que todavía acá no ingresaron 8 productos de la terapia génica, que cada uno vale $2,5 millones, está demostrando que algo en el mundo, en la parte humana, va a tener que cambiar, porque se corta. Richard. Bueno, mirando al futuro, la verdad que vamos el año que viene, si el gobierno sigue bajando la inflación con este modelo recesivo, bueno, vamos a seguir complicados. Lo que deberíamos hacer nosotros, creo yo, y es lo que estamos haciendo, empezar a llevar el debate de la discusión a la sociedad, empezar a trabajar con aquellas... nosotros en nuestra institución hemos generado un canal de streaming para empezar a hablar de estos temas y tener una llegada en las redes sociales. Creo que ahí hay una oportunidad que esto que están haciendo... Tenemos que terminar el programa. Podemos, por favor, si su agenda lo permite, antes de fin de año volver a tocar este tema. Para nosotros sería de una gran utilidad para la sociedad. Gracias, Jorge Neira, gracias, doctora Escoble, y gracias a Daniel Alvarado. Un abrazo grande y quedamos en deuda también con el doctor Borrone y otros integrantes del grupo. Y saludos para todos. Abrazo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.